Capítulo 7. Cartago y después. El barco los llevó a las costas remotas de la ciudad de Cartago, con lo que por primera vez se hallaron ambos en un lugar que ninguno de los dos había pisado nunca, una ciudad con una diferencia invisible que rompía los ojos. Aquí todo era nuevo, o casi. La ciudad no tenía los entresijos amañados que las ciudades de siglos terminan teniendo, incluso cuando fueron fundadas con una planta de líneas perpendiculares. Además, era una ciudad muy romana, en la que las termas, el teatro, el hipódromo y otros edificios estaban en ubicaciones preferentes. Pero lo más llamativo era hallarse en un lugar en el que, apenas alejándose del puerto, el griego prácticamente había desaparecido y donde no había ni trazas del arameo o el egipcio. En cambio, el latín y otros idiomas que no conocían sonaban por todas las calles. Jesús intentó vender su mercadería, pero los precios no eran los mejores. Él no quería entregarla por un margen demasiado pequeño. Además, era muy trabajoso negociar en latín, así que se dio cuenta de la necesidad de mejorar en esa lengua. Pero en definitiva, ya tenían contratados 2 lugares en otro barco que seguiría ruta hacia Narbo tan pronto como los vientos fuesen propicios. Esta vez era un barco romano, donde se oía latín y otra lengua, que hablaban algunos de los remeros, hombres con el cabello amarillo claro. Y de nuevo las olas. Dimas estaba atento a todo, a pesar de apenas conocer unas palabras sueltas en latín. Eso le daba cierta incomodidad, pero como en el barco había poca gente, la situación era controlable. Esa noche el mar estaba plano, como una larga pieza de seda negra que se extendiera hasta donde se pierde la vista. Los marineros decían que la mañana llegaría con vientos y aprovecharon a descansar. La luna aún no había salido y el silencio y el calor no dejaban dormir a Jesús y Dimas. ¿En qué piensas?, preguntó Jesús. Recordaba mi infancia. ¿Dónde vivías? Dimas miró alrededor como buscando estar cierto de que nadie los oiría. Jesús continuó. Solo nosotros hablamos arameo en este barco. Si te cuento mi historia, tendrás que jurarme guardar el secreto. Y aunque seas mi amo y yo tu esclavo, son secretos que te podrían costar la vida. Jesús no sabía si lo estaba advirtiendo o amenazando. Cuéntame. Capítulo 8. La historia de Dimas. Yo me crié en los montes que hay alrededor del monte Tabor. Mis primeros recuerdos son los de estar en una rama, en los árboles de la ladera, jugando con algún bicho que por ahí anduviese. No supe tener madre. Una de las mujeres de mi padre me dijo que ella había muerto, pero no sabía cómo. Otra de sus mujeres, cuando lo dejó, me llevó a vivir con ella a una casucha. Mi padre cada tanto venía para ver cómo estaba yo y dejarle algunos víveres y monedas para los gastos. Era un bandido, pero tenía un sentido de la decencia para con las mujeres con las que salía que no tenía con nadie más. Tamara, la mujer a quien me había entregado, estaba medio loca por unos hijos que se le habían muerto durante un robo, y creo que él me entregó a ella como forma de compensar. Porque mi padre era, como bandido, el peor de su época, y se llamaba Ezequías. Hizo una pausa. Sí, el padre de Judas el Galileo, quien por supuesto era mi hermano, pero a quien vi en muy pocas ocasiones, cosa que no era rara, dado que éramos muchísimos hermanos. Estoy seguro de no conocerlos a todos. Y un día escuché que mi hermano se había transformado en el más grande de los bandidos. Para entonces mi padre había muerto y él tomaba su lugar. Fui a unirme a él y se rió un poco de mí, pero también me aceptó.
A los 13 años tomé mi primera vida. 2 años después, mi hermano pasaba por algún camino y se encontró con un maestro que, no sé cómo, le llegó al corazón. Muchos decían que había enloquecido o que se había ablandado. Hablaba del Señor, hablaba de los romanos, hablaba del cumplimiento de la ley y de la vida eterna. Muchos estaban abandonando su banda, pero él rió y nos dijo que pronto seríamos tantísimos más. Y nos organizamos como nunca. Y esa semana caímos sobre Séforis, robamos el tesoro y con ese dinero habríamos sido tan ricos que podríamos haber comprado varias veces la inocencia. Pero Judas, ese hermano a quien casi no conocía, nos llevó con unos tratantes de armas y compró tantas que quedamos perplejos. Y bajamos a las ciudades y los pueblos y repartimos armas y le decíamos a la gente: el Señor tu Dios quiere que te armes para acabar con los romanos y con los asmoneos. Y para mi sorpresa la gente venía y se armaba y se organizaba. A veces en bandas que atacaban publicanos o maestros engañosos. También los braceros atacaban a los señores abusivos, y los esclavos atacaban a sus amos, y todos atacábamos a los romanos. Y por un tiempo nos sentimos los dueños del lugar. Sentimos que la opresión había terminado y que íbamos a restaurar el reino de Israel. Pero como todo el mundo sabe, llegó Varo, y con él la matanza. Porque nosotros habíamos matado gente, y no poca. Pero los soldados mataban con una regularidad y una indiferencia que realmente inducían al miedo. Atacaron Séforis y la gente de allí, que los esperaba como salvadores, fue torturada y después muerta, como si fueran nuestros cómplices. Y en pocos días nos quedó claro, a los que realmente éramos de la banda, que no había escapatoria posible. Los que seguían a mi hermano se llamaban a sí mismos, justamente, los seguidores. Eran una mezcla rara de gente con ideas políticas, gente con ideas religiosas y gente que ya no tenía nada que perder. Algunos estaban hablando de que el Altísimo iba a bajar en una nube de fuego e iba a despejar la tierra de romanos y que Roma misma iba a ser tragada por un abismo. Cuando ya era claro que no teníamos salvación, y estando totalmente rodeados, yo y otros 3 conseguimos escapar a los montes, mientras los romanos luchaban por última vez con el resto, y después hacían una crucifixión de multitudes. Tuvimos que huir hacia el desierto, deambular por tierras donde no era fácil conseguir con qué llevar la vida. Cuando uno de nosotros murió, decidimos intentar volver a Galilea, ya que la muerte parecía estar en todos los caminos. Entonces uno de nosotros fue descubierto y el otro muerto. Escapé y regresé a casa de Tamara y la abracé y lloré y le dije que no tenía salvación y que mi vida tocaba su fin. Pero ella me dijo que había una solución. Me llevó con un antiguo amante que había vuelto a avecinarse en la zona y que se dedicaba a la venta de esclavos. Él me anotó, con nombre falso, y prometió venderme a un judío, para que en 7 años volviese a ser libre. Y aquí estamos hoy. Capítulo 9. La adivina. José a veces se preguntaba cuál era su rol en esa familia. Jesús era el más avispado, Santiago el más reflexivo, Judas el más preocupado por todos, y Simón el que les hacía reír. José se sabía fuerte y muy viril y lleno de energía, y tenía disposición para hacer cosas. Pero también se daba cuenta de que no tenía la inteligencia de sus hermanos mayores, y que todo lo que fuese leer o hacer cálculos o estudiar las leyes o la historia le resultaba muy difícil. En ocasiones pensaba que su lugar en la familia era ser el tonto. Y el maestro que le había conseguido Santiago parecía pensar lo mismo, y le daba con la vara, para que aprendiese a cantar las oraciones de la forma adecuada, una y otra vez. Santiago no estaba a gusto con el maestro en cuestión.
y cuanto más avanzaba ese aprendizaje, más a disgusto se sentía, pero no tenía el tiempo para poder enseñarle él mismo, exigido como estaba por el trabajo. Cada noche, a la hora de cenar, se prometía a sí mismo que iba a hacer algo, pero terminaba siempre sin poder hacerlo. José notaba ese disgusto en Santiago y sentía que por la ausencia de Jesús todo el peso recaía sobre el hermano mayor que quedaba. Hubiera querido ayudarlo, pero si él era el tonto, no quería convertirse en una carga. En algún momento había acompañado a su hermano a Cafarnaúm y ahí escuchó hablar de una vieja bruja que vivía en los montes, mujer que podía hacer pócimas por unas monedas y también decir el futuro a cambio de un cabrito. Así que un día se excusó de sus responsabilidades, consiguió un cabrito y se escabulló, dejándole dicho a Judas que solo dijera que se había ido para volver en 2 días, después de que hubiera pasado la hora del almuerzo. El viaje hasta el Tabor no era largo, mas el problema era encontrar, con las pocas referencias que tenía, la casita de la bruja. A la segunda mañana estaba recorriendo y buscando cuando de pronto notó entre los arbustos a un perro que lo miraba. Tras unos instantes, el can se dio media vuelta y se retiró, tomando al hacerlo por un camino, un trillo apenas, que José decidió seguir para ver a dónde iba. Tras dar unas vueltas en uno y otro sentido, sin recorrer gran distancia, se hallaba ante una choza mal construida contra una ladera de roca. El perro se había tirado delante de la puerta y cuando él se acercó hacia la casa, dejó de ser tan tranquilo y se puso de pie, mostrando todos los dientes y sordamente gruñendo. La mujer salió por la puerta y al ver al muchacho con el chivo, sonrió. Le hizo señas para que se acercara. El perro cayó ante la presencia de su ama y solo paró las orejas cuando él cruzaba la puerta hacia el interior. Veo que trajiste un chivo, así que quieres que te diga tu futuro, dijo la mujer, que a José le parecía una vieja, pero que en realidad debía rondar apenas por encima de los 40. Tenía el pelo negro, salpicado con canas, ondeado y enmarañado a fuerza de no peinarlo. Tenía una boca ancha y algunos dientes le faltaban. Sus ojos eran oscuros y uno se desviaba hacia un lado. Notando que observaba ese ojo, ella le dijo: «Con ese ojo miro a los demonios que me cuentan el porvenir». La mujer puso unas hierbas en un pequeño recipiente metálico y lo puso a su vez junto al fuego. En cuanto empezó a ahumar, ella se inclinó para inhalar el humo, que por cierto iba llenando rápidamente toda la habitación, bastante pequeña por cierto, en la que sin maña se apilaban un camastro, un hogar, 2 troncos cortados como asientos, un arcón y una pequeña mesa. Debe decirse que José se sintió bastante mareado también. Después, cuando quería recordar lo que la mujer le había dicho, algunas cosas le parecían no haber quedado del todo claras en su cabeza. ¿Quieres saber de algún amor? Quiero saber quién voy a ser para mi familia. La mujer, señalando, cerraba los ojos y hacía gestos con las manos y continuaba inhalando. Veo a tu familia, una familia grande y próspera. Tú eres el que abre y cierra la puerta de la oportunidad. Cuando a ti las cosas te van bien, a todos les van bien. Cuando a ti las cosas te van mal, a todos les empiezan a ir mal. Cuando llegue el día en que tú te mueras, todos los que conoces morirán después. La mujer hizo algo así como un silencio, pero quedó musitando palabras entre dientes y después parecía estar haciendo un cántico incomprensible en el que sus labios apenas se separaban y sus dedos tamborileaban sobre la pequeña mesa.
Cuando veas un cerdo con pezuñas de caballo, sabrás que tu tiempo está llegando. Él quedó sorprendido y al mismo tiempo asustado. El cerdo, animal impuro si los hay, no podía tener pezuñas como caballo, y por lo tanto solo podía estar hablando de algo monstruoso, como las mantícoras, que cuentan habitan en los desiertos. ¿Habría un monstruo así en su futuro que iba a matarlo? La mujer abrió los ojos tan grandes como podía y lo miró fijamente. Así que si quieres lo mejor para tu familia, es muy claro que tú tienes que estar bien, y yo en eso te puedo ayudar. En el primer mes del invierno, tráeme otro cabrito y 30 sestercios.